Apelios emerge de la sombra de la luz de la luna con las armas desenvainadas y mata a los enemigos de su fe en un silencio melancólico. Habla únicamente a través de la certeza de su puntería y del disparo de cada arma. Si bien su impulso proviene de un veneno que lo enmudece, es guiado por su hermana Alune, quien, desde un santuario lejano, le envía a sus manos un arsenal de armas de piedra lunar. Mientras la luna resplandezca en lo alto, Apelios nunca estará solo. Apelios. El arma de los adeptos. La luna se cierne sobre las imponentes colinas del monte Targón, distante, pero increíblemente cerca. Nacidos durante una extraña convergencia lunar en la que la luna física fue eclipsada por su reflejo en el reino espiritual, Apelios y su hermana melliza Alune fueron celebrados como los hijos del destino por los practicantes de la fe lunar y de Targón. Al ser un reflejo del evento celestial que presagió su nacimiento, los dos chicos sabían que estaban marcados por el destino. Apelios poseía dones físicos, como la luna de piedra, mientras que los de Alune eran mágicos, como su reflejo espiritual. Con una ferviente devoción, crecieron envueltos en una fe de misterio, reflexión y descubrimiento, y abrazaron la oscuridad no solo a partir de su creencia, sino también como lo único que podría mantenerlos a salvo. Los Solari, los gobernantes de Targón, consideraban que los Lunari eran herejes, lo que los obligó a esconderse hasta que la mayoría se olvidó de su existencia. Los Lunari fueron apartados hacia las sombras, forzados a vivir en templos y cuevas alejadas de la vista de los Solari. La presión por ser ejemplar era una gran carga para Apelios. Practicaba incansablemente con espadas místicas de piedra lunar, derramaba su propia sangre durante el entrenamiento para poder derramarla de otros y proteger la fe. Intenso y vulnerable, su conexión con su hermana era profunda y superior a la de cualquier otra amistad. Mientras Apelios era enviado a misiones cada vez más peligrosas para proteger a los Lunari, Alune entrenaba de forma separada como clarividente y usaba su magia luminosa para revelar los senderos ocultos y las verdades de la luz lunar. Con el tiempo, sus tareas le exigieron abandonar el templo en el que ambos fueron criados. Sin Alune, la fe de Apelios flaqueó. Desesperado y en busca de un propósito, se embarcó en un viaje ceremonial hacia la oscuridad, en donde se decía que los Lunari descubrían sus caminos, sus órbitas. Siguió la luz de la luna hasta un estanque en donde florecían los capullos de la singular flor Noctum debajo de la superficie del agua. Si bien eran venenosas, las flores podían destilarse en un líquido que le daría acceso al poder de la noche. Tras beber la esencia de las Noctum, Apelios sintió tanto dolor que lo insensibilizó frente a todo lo demás. Poco tiempo después, un templo antiguo, el Meresomegnum, comenzó a entrar en fase desde el reino espiritual por primera vez en siglos. Los Lunari que se encontraban del otro lado de la montaña se reunieron y emergieron de su escondite para atestiguar el equilibrio en el cambio de poder, mientras giraban los ciclos celestiales. Cada vez que se hacía presente, la fortaleza solo podía albergar a un habitante dotado con magia. Esta vez sería Alune, a quien su órbita guió hacia el templo. Apelios, quien nunca solía pedir nada, solicitó asistir al evento. Pero mientras la fortaleza atravesaba la vigilia en un despliegue luminoso de magia, una radiación más fuerte llenó la noche. De alguna forma, los Lunari habían sido descubiertos, incluso cuando los ciclos celestiales los habían favorecido. Un ejército Solari descendió sobre ellos. Todo parecía estar perdido conforme los Solari purgaban la herejía Lunari con fuego y acero. Incluso Apelios fue derrotado, sus espadas de piedra lunar se hicieron añicos en el suelo y la sangre brotaba de sus labios mientras trataba de alcanzar la esencia de la Noctum. Mientras la batalla ardía, Alune se adentraba cada vez más en el templo y, cuando por fin llegó a lo más profundo, logró desatar todo su potencial. A través de la Noctum, Apelios podía sentir cómo el poder de Alune lo abrazaba, junto con el sonido de su voz. Con un susurro, ella insufló magia en sus manos, era un reemplazo de sus cuchillas, solidificándose en piedra lunar. Como la luna de piedra y su reflejo espiritual, el talento de Apelios y la magia de Alune convergieron. Aquellos Solari no vivirían para ver el sol de nueva cuenta. Mientras su poder destellaba, Alune llevó al templo y a sí misma hacia el reino espiritual, en donde permanecería a salvo de los Solari. Desde su interior, amplificada por el poder de concentración del templo, Alune fue capaz de proyectar su magia en cualquier sitio, siempre y cuando encontrara un punto focal, como el veneno que corría por las venas de Apelios. Por fin habían comprendido su destino. Apelios sufriría un dolor interminable, pero se convertiría en un canal del poder de la luna. Alune viviría sola, aislada en su fortaleza,
pero ella guiaría a su hermano y vería a través de sus ojos. Juntos, serían el arma que los Lunari necesitaban, en un vínculo de dolor y sacrificio. Solo mediante su separación podrían estar juntos. Sus almas se rozaban a través del velo, distantes, más terriblemente cercanas, convergiendo en algo que ni ellos mismos podían entender. El entrenamiento de Apelios como asesino se potenció con la magia de Alune y juntos protegerían a los sobrevivientes del ataque, quienes se retiraron de vuelta hacia las sombras de la montaña. Ahora, sus espadas eran un arsenal de armas místicas, perfeccionadas por Alune a lo largo de varias misiones compartidas. Ahora que el balance del poder está cambiando en Targón y los Solarí saben que los Lunari aún resisten, Apelios y Alune son imprescindibles, más que nunca. Historia corta de Apelios. Tú eres el arma. Por David Slagle. Comenzó su entrenamiento con una sola respiración. Adentro y afuera. Escuchaba el agua gotear a través de una grieta en el techo de la cueva, la cual humedecía el suelo de piedra hasta que brillaba en medio de la oscuridad. Conocía los patrones sagrados tallados en el suelo de piedra que proclamaban destinos y órbitas. Incluso cuando cerraba sus ojos, podía ver cada arco lunar. Practicó un par de movimientos tentativos con su espada. La piedra lunar se sentía sólida en su mano, pero permanecía etérea, como si no estuviera ahí. Era un remanente mágico de la primera convergencia, cuando la luna y su reflejo en el reino espiritual se tocaron por un instante a través del velo celestial. La piedra lunar que se desprendió de la unión llovió sobre el mundo, como si fuera un puñado de lágrimas. Tras seguir sus órbitas, las dos lunas se vieron forzadas a separarse. En un gesto de aceptación de su propia órbita, Apelios continuó con su entrenamiento. Ahora, su espada era su respiración, cada vez más rápida. Sus cuchilladas emulaban arcos que había practicado durante años, incluso hasta que él sangrara, un entrenamiento al borde de la autodestrucción. Siguiendo a su arma, giró en el aire. Golpeaba y esquivaba, cada ataque fluía hacia el siguiente. Cerró sus ojos, para no tener la necesidad de ver, así no recordaría todo lo que sacrificó para blandir su arma. Apelios, tú ves mi rostro. Mi labio tiembla a pesar de la firmeza de mi voz. Apelios. Reflejado en mis ojos, tú ves. Apelios trastabilló mientras su espada de piedra lunar se tornaba roja y la imagen de un forastero se revelaba frente a él. ¿Una visión? ¿Un recuerdo? ¿Cuántas veces había matado para no saberlo con certeza? La espada cayó de su mano y Apelios pronto la siguió, se estrelló contra el suelo sin ningún arma que pudiera guiarlo, perdiendo el control de su disciplina. Todo había vuelto. Todo aquello que había reprimido. Cada corte de su espada infligido en sus enemigos se hacía más profundo en sí mismo. Alune, su hermana. Ella lo había contactado a través del velo. Le había enseñado, pero había sido apartada. Apelios contuvo en su garganta palabras atribuladas que jamás diría. Sus dedos se cerraron en un puño, solo por un momento, listo para golpear las órbitas y destinos tallados en la piedra. Pero, con las manos temblando, decidió dejarlo ir. Mientras Apelios se reincorporaba y acomodaba su cabello hacia atrás, se percató de que la luna se había elevado. Su luz iluminaba un santuario que él resguardaba en las profundidades de su templo. Invocándolo, como sucedía cada vez que alguien lo necesitaba. Había llegado el momento. Su fe sería recompensada. El poder de los Lunari estaba creciendo, entrando en fase a lo largo del velo celestial. Una magia de espíritu, de los secretos que yacen ahí dentro. A pesar de todo su entrenamiento, Apelios no podía canalizar el poder de la luna por sí mismo. Pero tampoco lo necesitaría. Preparó con cuidado flores Noctum que había cultivado en el estanque del santuario. Extrajo su esencia para obtener un elixir cáustico, el líquido brillaba tenue dentro del recipiente del mortero. Apartó su espada de entrenamiento y alzó el contenedor hacia la luz de la luna. Entonces, sin flaquear, llevó a sus labios el veneno de la flor. La agonía es indescriptible. El dolor envuelve tu garganta. No puedes decir absolutamente nada. Todo arde. Miserable, te retuerces, tienes arcadas y toses conforme el veneno corre a través de ti, dándote acceso al poder de la luna. A mí. Apelios,
susurro desde mi fortaleza y mi espíritu toca el tuyo. Percibes mi presencia a través del velo. Alzas tu mano, sabiendo que estoy demasiado lejos. ¿Qué es el dolor a lo que debes aferrarte? Cierras tu mano a su alrededor. Se convierte en tu arma. Lo envío hacia ti. Gravitum. Apelios, susurro mientras siento cómo te aferras al veneno que te carcome. Sabiendo por qué tomaste esta decisión. Lo que te pido que sacrifiques. Con una bocanada exasperante, Apelios emergió del cavernoso templo hacia la noche. Su expresión se endurecía mientras trataba de resistir la tortuosa agonía, la aceptaba y dejaba todo lo demás en el pasado. El monte Targón se erguía por encima y por debajo del templo, prolongándose en ambas direcciones. El aullido del viento creaba volutas congeladas que brillaban hasta desvanecerse mientras bailaban con la bufanda de Apelios y sacudían su abrigo. La luz de la luna aún brillaba en lo alto. Sería su guía. Era la luz de ella, manifestándose a través de la luz lunar. Ella le había dado lo que él necesitaba. Gravitum era mucho más que una espada de piedra lunar. Durante el entrenamiento, él había cortado, apuñalado y perforado. Para usar esta arma, haría lo mismo, pero su alcance sería mucho mayor. Una simple estocada desataría su poder, así como la convergencia del talento de él y la magia de ella. Tras disparar las balas negras del cañón hacia una roca flotante que estaba suspendida gracias a la magia celestial del Targón, el poder de Gravitum hizo que la isla descendiera lentamente. Con un solo salto, Apelios comenzó a correr para subir sobre esa isla, sus botas lanzaban pequeños montículos de nieve al abismo. Cada bala que él disparaba acercaba otra roca, los monolitos flotantes se estrellaban detrás de él mientras saltaba de uno a otro. Así, escalaba rápidamente una montaña que le tomaría varios días al resto, si es que se atrevían a emprender el ascenso. Solo los Solari y aquellos que buscaban poder permanecían en vigilia aquí. Atravesó sus asentamientos más abajo, cada uno de ellos callado e ignorante de la noche. Durante años, se había cuestionado cómo era posible que los fanáticos Solari negaran la existencia de su fe mientras recorrían sus caminos para seguir al sol, temerosos de la oscuridad que solo los Lunari se atrevían a enfrentar, pero su destino estaba claro. La luz de la luna revelaría a los fanáticos. Apelios saltó hacia el último islote de piedra y se detuvo por un momento sobre un claro nevado en donde un grupo de Solari estaba reunido, con sus armas en llamas. Los ardientes, los llamaban los Lunari. Por la noche, quemaban a los herejes de la luna. Durante el día, sus sacerdotes negaban que existiera algo más que el sol. Cubiertos con capuchas oscuras, sus rostros quedaban escondidos por las llamas, tan impersonales como su juicio. Rodeaban a un bárbaro enfundado en acero y una capa carmesí. El forastero de su visión. La luz de la luna se detuvo en este claro. Se detuvo a los pies del bárbaro. Apelios, repito. Susurro hacia tu alma y reúno mi magia, sé cuáles son las únicas palabras que quieres escuchar. Estoy contigo. Apelios saltó de la isla rocosa y entró a la batalla. Las armas de los ardientes resplandecían más que nunca mientras la oscuridad de Gravitum se esparcía entre ellos. Dando la voz de alerta, los Solari se dispusieron a pelear, pero se encontraron inmovilizados al suelo gracias a una bala negra. Apelios soltó el cañón y una nueva arma apareció en su mano. Severum, susurro. Tras aterrizar de su descenso sin perder de vista los rostros ardientes de sus enemigos, Apelios disparó detrás de él con Severum, el rayo creciente de la pistola atravesó la isla de piedra. Aterrorizados, los ardientes solo pudieron mirar cómo los trozos gigantes caían sobre ellos, desprendidos por la energía de la luna menguante. Los sobrevivientes se dispersaron rápidamente a lo largo del claro mientras atacaban a Apelios con sus lanzas fundidas. Zigzagueando entre los golpes, Apelios continuó su ataque con Severum y, con su mano libre, tomó un arma más a través del velo, sabiendo que allí estaría. Crescendum, le digo a la noche. Con un arco elevado, Crescendum cortó las gargantas de los Solari que aún permanecían en el claro. Apelios tomó de nuevo la espada de piedra lunar después de que ésta diera la vuelta y regresara a su mano. En segundos, todo había terminado. El bárbaro se yergue ante ti. Alza su mirada, agradecido.
Junto de él está aquello que buscaban los ardientes, una cimitarra curva como la luna. Abre su boca para agradecerte, pero ve cómo tu expresión cambia, a pesar de que intentas disimularla. Luchas contra el miedo, golpeas tu hombro allí en donde las lanzas de los ardientes perforaron tu capa. Tratas de recordar el dolor. Lo buscas. No quieres matarlo, pero sabes que tienes que hacerlo. Tu cara está demasiado entumecida para que puedas sentir las lágrimas. En cambio, sientes las mías. Apelios, te digo por última vez, forzando mi voz a través del velo. Una ráfaga vertiginosa emerge mientras nuestras órbitas nos acercan. A través de tus ojos, veo lo que revela la luz lunar alrededor de la cimitarra. El por qué fue abandonada. Ella está huyendo. Debemos encontrarla. El bárbaro de la capa carmesí yace sobre la nieve entre los solarí. Con una bocanada, Apelio se deja caer sobre sus rodillas. Mira la luna, escucha un suspiro que solo él puede oír. Su expresión se entumece de nuevo. Sin una sola palabra, toma la cimitarra y camina hacia la noche.